Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este nuevo ciclo. Mi nombre es licenciada Claudia Barres y soy su maestra de filosofía. Este es un espacio en el que exploraremos juntos algunas de las preguntas más profundas que los seres humanos nos hemos realizado a lo largo de la historia. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Qué significa vivir una vida buena? La filosofía es una disciplina que no solo nos invita a pensar de manera crítica, sino también a cuestionar, reflexionar y tener conversaciones significativas sobre el mundo que nos rodea. No hay respuestas fáciles, pero lo importante es el camino que recorremos para encontrar esas respuestas. A lo largo de este curso nos encontraremos con grandes filósofos y sus teorías, pero sobre todo nos encontraremos a nosotros mismos, cuestionando y pensando sobre temas que afectan nuestra vida cotidiana. Mi objetivo no es solo que aprendan conceptos, sino que desarrollen habilidades de pensamiento crítico que les sirva en cualquier área de su vida. Bienvenidos, queridos estudiantes. El tema que vamos a ver el día de hoy es la finalidad de la filosofía, el origen de la filosofía, la actitud filosófica, qué es la realidad, qué es la verdad o cómo actuar correctamente. He realizado algunas diapositivas pues para que sea más de su agrado la clase. Empecemos. El origen de la filosofía. En las civilizaciones antiguas, el pensamiento mítico explicaba la realidad desde los mitos, relatos cargados de simbolismo. En la antigua Grecia, a partir del siglo VI a.C., empezó a emplearse una nueva forma de responder cuestiones como ¿cuál es el origen del todo? ¿Qué es el ser y de dónde proviene? Según la tradición, Tales de Mileto, el primero en reemplazar el pensamiento mítico por el racional para explicar el origen de las cosas en el agua. Así se inició la filosofía, basada en la curiosidad y el asombro, pero empeñada en satisfacer adecuadamente esa curiosidad por saber. La racionalidad se profundizó con el tiempo. Por ejemplo, Pitágoras explicó el origen de todo desde los números, con lo que fue más allá de las explicaciones naturalistas de los primeros filósofos. El universo no es solo una armonía de números, sino también una armonía de notas musicales que generan la realidad que conocemos como una sola sinfonía. Esta explicación de la realidad se distanciaba mucho de las viejas tradiciones mitológicas, por lo que desde entonces surge un pensamiento crítico con la realidad circundante para comprender la realidad desde sus causas. La actitud filosófica. La actitud filosófica nace del asombro y la curiosidad ante la realidad. Este asombro es una característica innata y espontánea en la niñez, pero tiende a perderse con la edad. La filosofía comienza con la admiración ante los fenómenos más comunes y poco comunes. Avanza hacia problemas más complejos, como los relacionados con el universo, el sol, la luna, las estrellas, entre otros. El propósito de la filosofía. La filosofía no es un arte para complacer al pueblo ni un ejercicio de ostentación. No se trata de palabras vacías, sino de acciones concretas. Tampoco tiene como objetivo pasar el día entretenido ni reducir la vagancia. La filosofía forma y modela el alma, ordena nuestra vida y guía nuestras acciones. Nos indica lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. El papel de la filosofía en la vida. La filosofía nos da valor y seguridad para enfrentar la vida. Es esencial para no dejarnos arrastrar por los bandazos del destino. A cada hora que pasa,
ocurren eventos que requieren decisiones sabias y solo la filosofía puede ofrecernos ese consejo. Filosofía y sabiduría. Como menciona Séneca en su carta a Lucio, los hombres comienzan a filosofar movidos por la admiración. Al principio se maravillan de los fenómenos cotidianos, pero conforme avanzan se plantean problemas mayores. Este proceso de asombro es una señal de que reconocen su ignorancia, lo que los impulsa a buscar conocimiento. El riesgo de la ignorancia. Si la filosofía pierde su capacidad de asombrar, el desarrollo del conocimiento se estanca. Y la filosofía, como ejercicio racional de comprensión de la realidad, se pone en peligro. Esto lo atestigua Aristóteles en su Metafísica, donde advierte que sin el impulso de la curiosidad y la admiración, el saber se pierde. ¿Qué es la realidad? La primera pregunta que se hace el filósofo, ¿qué es la realidad? Luego, ¿qué es el ser? ¿A qué podemos llamar real? ¿Cómo surgieron las cosas? Estas preguntas las hace Aristóteles en su obra Metafísica. La metafísica es la reflexión sobre la realidad en sí, sobre el ser que está por encima de la física. La pregunta por el ser es indispensable, porque esta cuestiona la realidad establecida. Se pregunta sobre lo que llamamos realidad. La metafísica también es llamada ontología, que viene del griego ente, es decir, el estudio del entre cuanto tal, estudio del ser en general. ¿Qué es la verdad? Epistemología o teoría del conocimiento. La segunda pregunta que se hace la filosofía es, ¿qué es la verdad? Luego, ¿cómo puedo conocer la verdad? ¿A qué podemos llamar conocimientos? ¿En qué consiste el conocimiento? Estas preguntas se las hace la rama de la filosofía, llamada teoría del conocimiento o epistemología, del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, estudio o tratado. La reflexión sobre nuestra capacidad para conocer la realidad tal como es. ¿Cómo actuar correctamente? La ética reflexiona sobre el bien y el mal, lo correcto o lo incorrecto. Analiza nuestras motivaciones y cómo nuestras acciones afectan a los demás. Proviene del griego ethos, costumbre o camino. Una tercera pregunta que se hace la filosofía es, ¿cómo actuar? ¿Cómo se actúa correctamente? ¿Qué es lo correcto e incorrecto? ¿Qué es el bien y el mal? Estas preguntas las hace la rama de la filosofía llamada ética, del griego ethos, que significa costumbre, y también el camino. El ethos es el caminar de acuerdo con los actos que realizamos. La ética reflexiona sobre cómo podemos actuar correctamente frente a las otras personas y qué es lo que nos motiva a actuar de tal manera de otra. Reflexiona sobre lo que valoramos y qué guía nuestras acciones. ¿Qué es lo bello? La estética se pregunta por el arte, la belleza y los gustos personales. Reflexiona sobre si la belleza está en el objeto o en el sujeto que lo percibe. Proviene del griego aesthesis, que significa sensación. Y aquí viene una cuarta pregunta que se hace en la filosofía.
¿Qué es lo bello? ¿A qué podemos llamar arte? ¿De qué dependen los gustos de las personas frente a lo bello? ¿En dónde reside la belleza? ¿En el objeto artístico o en el sujeto que lo contempla? Todas estas cuestiones se contemplan. La pregunta de la rama de la filosofía que llamamos estética viene del griego aestheticis, que significa sensación. Bueno, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo por hoy, por la primer clase de la semana número 1. Las tareas quedan subidas en la plataforma. Cualquier consulta que tengan me pueden escribir un mensaje, yo se los estaré respondiendo. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.